Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Sábado 26 de agosto, último sábado, hermano, de este mes de agosto, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Mateo, y en esta ocasión iniciando ya la lectura del capítulo 23 de este Evangelio, en el cual veremos que representa esa acusación que el Señor Jesús hace sobre escribas y fariseos. Este capítulo, hermanos, es decisivo en la relación del Señor Jesús y los fariseos. Y es decisivo también, pues, con este discurso que el Señor da. Los fariseos deciden matarlo y obviamente buscarán la manera para hacerlo. Debo recordarle que este discurso lo dijo el Señor estando en el templo, mientras Él se encontraba en Jerusalén. Pues en el capítulo 21 de este Evangelio de San Mateo se nos presenta lo que conocemos como la entrada triunfal. O sea, cuando el Señor Jesús entra montado en un burrito juntamente con sus discípulos. Hoy entonces el Señor está en Jerusalén y está para la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Esta será entonces la última semana de su vida terrenal en lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Ahora, es también muy importante cómo el Señor viene ahora y se va a enfrentar a escribas y fariseos. Veamos cómo el Señor les dice hoy en el versículo 1. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hemos dicho, hermanos, cómo los fariseos eran un grupo político religioso que se caracterizaba por las exigencias del cumplimiento de la ley de Dios. Ellos tenían control de las sinagogas y obviamente pues de sus enseñanzas, y se disputaban juntamente con los saduceos el control del templo y obviamente el tesoro del templo. Ahora, no todo era malo con ellos, pues a los fariseos se debe a que Israel, ahora el Israel del Nuevo Testamento, ya no sea igual que el Israel del Antiguo Testamento.
¿Y a qué área específicamente me refiero? El Israel del Antiguo Testamento, hermanos, era un Israel idólatra, ¿verdad? Recordemos cómo adoraban otros dioses, recordemos cómo ellos pues caían en la idolatría muy fácilmente. Pero hoy el Israel del Nuevo Testamento ya no es así. Y esto se debe a los fariseos, pues ellos lo lograron, ¿verdad?, en lo que se conoce como el período intertestamentario, o sea, el período que se da entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el cual, ¿verdad?, fue un tiempo aproximadamente de 445 años, desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista. Ahora, los escribas eran los encargados de hacer las copias de las Escrituras y se les consideraba conocedores de las Escrituras, ¿verdad? Y tenían mucho poder religioso. Ellos eran aliados muy estrechos con los fariseos y sobre todo cuando tenían que atacar al Señor, ellos pues buscaban la manera de unirse. Jesús los va a acusar de ser hipócritas a escribas y fariseos, ¿verdad? Ya que ellos, como se nos va a decir hoy en el Evangelio, ensanchaban las filacterias y todo lo hacían para que la gente los viera. Tal vez usted se preguntará, ¿y qué son las filacterias? Las filacterias, hermanos, eran unas tiras de cuero en las cuales ellos grababan, ¿verdad?, o copiaban ciertos pasajes de la Biblia, como por ejemplo el Shema, que es Deuteronomio 6, como por ejemplo el primer mandamiento, ¿verdad? Algunos textos bíblicos que ellos los ensanchaban y se los ponían sobre la frente, sobre el pecho o sobre los hombros. Esto lo hacían por las exigencias que Moisés le dijo al pueblo. Cuando le entregó la ley, le dijo que esta ley no se aparte ni de su mente, ni de su corazón, ni de sus manos. Obviamente ellos lo hacían literal, pero todo lo hacían, como dice la palabra, para que la gente los viera. Y ahí es donde estaba, ¿verdad?, la religiosidad, el fanatismo. Pero aun cuando ellos presentaban a la gente cierta conducta muy religiosa, en realidad ellos pues tenían mucha hipocresía. Por esa razón es que este capítulo es fundamental, porque recoge claramente las confrontaciones que el Señor Jesús tuvo, pero también nos presenta cómo el Señor claramente se enfrenta a estos grupos y los desenmascara, ¿verdad? Pues el Señor les va a decir: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Cuando les menciona: ay de ustedes, fariseos hipócritas, el cual, por cierto, será el evangelio del próximo lunes. Pero hoy podemos ver entonces cómo el Señor está exhortando a sus discípulos a tener cuidado. Vea que les dice: en la cátedra de Moisés. Ahora, para comenzar, creo que es importante que nosotros podamos preguntarnos: ¿qué es la cátedra? Cátedra es el nombre que se le da a una silla, ¿verdad? Ahora, para esto es importante mencionar un detalle de la época. En tiempos del Señor Jesús, especialmente en el siglo I, era lo contrario a lo que sucede hoy en las escuelas. Hoy en día podemos ver cómo el maestro está de pie ante sus alumnos, los cuales están sentados, puede ser en pupitres, ¿verdad?, en sillas, o de repente pues están pues sentados en escritorios u otros muebles adecuados para la lectoescritura. Pero en tiempos del Señor Jesús era lo contrario, le dije. El que enseñaba era el único que estaba sentado en una silla, obviamente, y los que aprendían debían de estar de pie
o sentados en el piso. O sea, en un salón de clases, por decirlo de una manera, en tiempos del siglo I solo había una silla, que era la silla donde se sentaba el que enseñaba. A esa silla es que se le daba el nombre de cátedra, ¿verdad? Ahora, ante esto, vemos cómo en las sinagogas siempre había una silla, que era para que se sentara quien leía las escrituras, ¿verdad? Ahí se sentaban escribas y fariseos. Entonces el Señor está denunciando que en esa cátedra donde se debía de enseñar la palabra, en esa silla donde se debía de anunciar la palabra, ahora se habían sentado escribas y fariseos. Pero hay un detalle, porque vea que el Señor dice: hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. En otras palabras, el Señor está diciendo: ellos enseñan la palabra de Dios y obedezcan a esa palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, no imiten sus obras. Porque vea, el Señor los está acusando de tener una doble moral, pues enseñaban palabra de Dios, pero no la practicaban, no la vivían. Y esto, hermanos, era lo delicado. Eso era obviamente lo difícil, pues ellos, dijo el Señor, dicen una cosa y hacen otra. Hermanos, esto es lo grave, pues muchas personas que hoy en día son líderes, enseñan la palabra de Dios, ellos predican, ¿verdad?, la palabra, y gloria a Dios por eso, pero lamentablemente sus vidas son un desastre, ¿verdad? O sea, es bien duro como la persona probablemente puede dar un discurso, puede dar un sermón, puede dar una predicación excelente, pero sus vidas son un desastre. Y es ahí donde esa doble moral, esa doble vida, es lo que está generando mucho daño en la población, mucho daño en aquellas personas que conocen al predicador. Y yo le puedo decir, mire, no hay nada más grande, no hay nada que haga más daño a la obra de Dios que esa contradicción de personas que dicen una cosa, pero hacen otra. Sí, fíjese, mire, que en la iglesia haya pleitos, hayan necesitados, hayan limitaciones, problemas, eso no es grave. O sea, eso siempre ha habido. Siempre han existido problemas, limitantes, necesidades. Siempre hemos tenido que pasar, la iglesia, tantas tribulaciones. O sea, eso no es grave. Lo grave es que haya líderes, coordinadores, predicadores, sacerdotes, pastores, obispos, que digan una cosa y hagan otra. Eso es lo grave. Que digan, que hablen bonito, ¿verdad?, que exhorten al pueblo, pero que en su vida anden verdaderamente torcidos. Y es ahí donde uno se pregunta, o bueno, la pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿acaso de una fuente puede salir agua cristalina y agua sucia? No es posible. Por eso recuerde, mire, yo siempre he dicho, la gente puede ser sencilla, la gente puede ser humilde, pero no es tonta. La gente bien se da cuenta cuando alguien predica bonito, pero su vida es un desastre. Por eso, hermano, ese es un reto, cuidar que haya consonancia entre nuestro mensaje y nuestro testimonio. Y creo que
este mensaje es quizás un poquito más fuerte para aquellos que tenemos cierto compromiso, cierto liderazgo en la iglesia. Yo conozco personas que en algún momento me dicen, fíjese que pues para la gloria de Dios yo soy coordinador, yo soy líder, yo tengo este u otro cargo, este u otro privilegio. Y qué bueno, porque podemos verdaderamente ser útiles a la obra, ¿verdad? Reconociendo que es Dios el que nos permite ese privilegio. No es por capacidades personales, pero aquí es donde podemos entender que el reto de llevar adelante un cargo de estos, el reto de llevar adelante una responsabilidad, hermanos, verdaderamente grande, porque, insisto, es necesario que haya consonancia entre nuestro mensaje, entre lo que decimos y lo que hacemos. O sea, es verdaderamente necesario. Es más, es importante que el mensajero vaya encarnando el mensaje, porque en la medida que el mensajero va encarnando el mensaje, se llega un momento en que el mensajero se convierte en el mensaje. O sea, el mensajero encarna el mensaje, y es ahí donde se da ya esa unidad. Pero también debo decirle que no solamente los líderes somos los que estamos llamados a vivir lo que profesamos. En realidad, hermanos, el llamado es para todos. Todo aquel que se dice cristiano, todo aquel que se dice creyente, todo aquel que es miembro de la iglesia del Señor, todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo, está llamado. Estamos llamados verdaderamente a dar con nuestro testimonio la mejor enseñanza. Ahora, el texto termina porque el Señor hace acá un cambio cuando dice: sin embargo, ustedes no dejen que lo llamen maestros. Y comienza el Señor a dar esa enseñanza, esa exhortación a los discípulos, para que puedan comprender que si el mundo, si aquellas personas estaban tristemente caminando torcidos, ellos debían verdaderamente de vivir los valores del reino. Y por eso me encanta cuando el Evangelio dice que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esa es la exhortación que la palabra de Dios en este día nos hace. A que no es malo, fíjese, no es malo a que usted anhele un cargo de liderazgo. No es malo a que usted quiera tener un privilegio verdaderamente grande. Eso no es malo. Es más, está quizás en todo su derecho. El caso es que claramente dijo el Señor que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Aquel que quiera estar en preeminencia, aquella persona que quiera estar en cargos muy importantes, debe de comprender que debe de ser el servidor de todos. No va a tomar un cargo para que lo sirvan, sino para servir. Porque es muy importante, cuando dijo el Señor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el reino de Dios los valores cambian. No se trata de enaltecernos nosotros, se trata que toda honra y toda gloria es para Cristo. Y cuando yo le doy la gloria a Cristo, es Cristo mismo el que nos honrará, el que nos respaldará, el que nos va a enaltecer ante su pueblo. Por eso, hermanos, dispongámonos
para ser verdaderamente siervos, por sobre todo siervos del pueblo, siervos de Dios. Que el Señor en este hermoso día nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y glorioso, tan bello y tan hermoso, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú.